Entre espejos y laberintos, narrado por Clara. La verdad es que nunca creí en la astrología. Pensaba que era cosa de revistas de aeropuerto o excusa para ligar, hasta que empecé a notar algo raro en las relaciones de mis amigas, en las mías. Los mismos patrones se repetían, como si hubiera guiones invisibles, y luego llegó él. Soy Géminis, aire, curiosidad, movimiento. Nací con dos voces dentro, una que quiere explorar el mundo, otra que quiere entender a cada persona que se cruza en el camino. Nunca prometí ser solo una cosa, ni siquiera ante mí misma. Él era Escorpio, agua oscura, silencio que mira. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era como si ya supiera lo que yo intentaba esconder. Nos conocimos en un curso de fotografía analógica en Oporto. Yo fui por curiosidad, me encantó el nombre, ver lo invisible. Él me contó después por necesidad. Decía que necesitaba salir de su cabeza, que vivía atrapado en sus propios pensamientos. El primer día solo sonreímos. El segundo hablamos de la luz dura del norte y al tercer día me pidió que posara para él. No necesito que estés quieta, me dijo, ajustando la cámara. Solo que seas tú. Y ahí fue, que por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no juzgada, descifrada. Empezamos a vernos. Él me llevaba a cafés escondidos, a paseos junto al mar donde casi no había nadie. Yo lo arrastraba a exposiciones efímeras, a conversaciones a medianoche sobre cine, filosofía, lo que se terciara. Al principio era mágico. Él me daba raíces, yo le daba aire, pero no tardé en darme cuenta. Raíces y viento no comparten el mismo ritmo. Géminis necesita variedad, fluir, cambiar. Escorpio, en cambio, exige exclusividad, profundidad, lealtad absoluta. Una noche, en su casa, mientras escuchábamos música, me abrazó por detrás y soltó una pregunta que me heló. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca das todo de ti? Me quedé callada. Sí doy, dije, casi en un susurro. No, respondió él, suave pero firme. Das pedazos, uno para cada persona, pero nadie tiene el todo. No supe qué contestar, porque, en el fondo, tenía razón. Géminis no tiene un yo fijo, tiene muchos, y los ofrece con sinceridad, pero nunca el mismo. A partir de ahí, todo cambió. Sus preguntas inocentes se volvieron vigilancia. ¿Con quién estuviste? ¿Por qué no me respondiste? ¿Quién es ese que te marcó en Instagram? Yo, que amaba la libertad como el aire, empecé a sentirme atrapada. Lo que antes me fascinaba, su intensidad, su mirada que lo veía todo, ahora me asfixiaba, porque entendí algo que los libros antiguos ya decían: Escorpio no ama, posee. Y yo no sabía cómo ser poseída sin perderme. Un sábado, acepté una invitación para un picnic en el Parque da Cidade. No se lo dije, no era mentira, solo necesitaba espacio, pero cuando vio mis stories, con risas y amigos, me llamó. ¿Estás con quién?, preguntó, con esa voz baja que ya no era cariño, sino control. Con amigos. ¿Qué amigos? Nombres. No di nombres, porque en ese momento lo vi claro. No quería saber, quería vigilar. La discusión fue fría, larga. Él dijo que no aguantaba mi naturaleza voluble. Yo le dije que no soportaba su desconfianza enfermiza. Intentamos arreglarlo. Escorpio siempre intenta hasta romperse. Géminis intenta hasta dejar de reconocerse. Pero lo peor llegó en octubre. Fui al cumpleaños de una amiga de otra ciudad. Él no quiso ir. No confío en esa gente, dijo. Fui sola. Bailé. Reí. Hablé con un chico de la universidad. Nada más, solo charla. Pero él apareció, sin avisar. Entró en la fiesta con los ojos oscuros, el cuerpo tenso. Lo vi al otro lado de la sala y supe que algo se iba a romper. Vámonos, dijo, como una orden. Estoy divirtiéndome, respondí, intentando suavizarlo. No me hagas quedar en ridículo. Esas palabras me helaron, porque en ese instante entendí. Él no veía libertad, veía traición. Y yo no veía traición, veía vida. Me fui con él. En el coche, el silencio era tóxico, hasta que de repente golpeó el volante con fuerza. ¿Por qué no puede ser solo mía?, gritó, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Porque no soy algo que se pueda encerrar, le grité yo. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré.
Si algún día me traicionas, prefiero destruirte a verte con otro. No fue amenaza de violencia física, fue peor. Fue posesión emocional. Ahí supe, su amor no era amor, era obsesión disfrazada de pasión. Terminamos esa noche, no con gritos, sino con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Meses después, leyendo sobre astrología, sí, ahora leo sobre eso, descubrí que Escorpio es el esclavo astrológico de Géminis. Se siente arrastrado por nuestra ligereza, por nuestra mente brillante, pero no entiende que, para nosotras, la libertad no es traición, es esencia, y nosotras, nos fascina su profundidad, pero no vemos que, para él, el amor sin exclusividad es como un vaso vacío. No es que no nos amáramos, es que nuestras naturalezas hablan idiomas distintos. Hoy miro atrás sin rencor. Él me enseñó que la intensidad no siempre es sana, que alguien puede amarte con todo el corazón y aún así asfixiarte. Y yo, probablemente lo hiriera sin querer. Porque Géminis, por más que intente, deja rastros de ambigüedad, no por malicia, por naturaleza. Pero el zodíaco, ese mapa milenario del alma humana, ya lo sabía. Géminis juega en los vientos. Escorpio se hunde en los océanos. Y no hay forma de que esos dos mundos convivan sin herirse. Algunas almas no se encuentran para quedarse, se encuentran para enseñarse los límites del propio corazón y luego, con respeto y dolor, despedirse. Fin.